una experiencia que hicimos práctica antes de Semana Santa, fue la de hacer un filtrado utilizando elementos de la propia señal. Cuando nosotros hacemos filtrado, sobre todo en MATLAB, y bueno, en general en cualquier otro programa, nosotros podemos, ya sean imágenes o señales, o las que vimos, el filtrado se puede llevar a cabo ya sea utilizando una función predeterminada, como las que vimos antes, filtro 1, filtro 2 y eso, o bien utilizando elementos de la propia señal o la propia imagen. En este caso, vamos a aplicarlo, vamos a aplicar el ejemplo para una señal. Acuérdense que una señal la podemos nosotros interpretar y MATLAB lo interpreta así como un vector, ¿bien? Un vector unifilar. Entonces, para ello, nosotros definimos un elemento que se llama máscara. Yo creo que también cuando hicimos la experiencia con imágenes, yo les expliqué que aplicamos una máscara, es decir, un conjunto o una selección de elementos que forman parte de esa señal o de esa imagen y con la cual nosotros vamos a operar. Nosotros vamos a operar con esos elementos para filtrar. Básicamente el resultado, es decir, la señal filtrada va a ser el resultado de una operación algebraica, de una operación matemática que yo apliqué a los elementos que forman parte de esa máscara. Es simplemente tomar cierto número de elementos de esa señal o de esa imagen, manipularlos algebraicamente, sacar un promedio, sacar una mediana, sacar la raíz cuadrada, o sea, ya eso depende después del filtro que yo vaya a usar. Y luego ese resultado que yo obtengo de esa manipulación va a ser el nuevo elemento de la señal filtrada o la imagen filtrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Es muy importante, pues, cuando yo aplico una máscara, ya sea en una o dos dimensiones, yo debo tener un número impar de elementos, siempre, y ya vamos a ver por qué. Lo que les dije, vamos a aplicar este ejemplo, o vamos a aplicar esta metodología a, a la señal, a una señal que puede bien concebirse como pues como un vector. Entonces, ¿cuál es lo importante y cuál es la dificultad que nosotros o con la que nosotros nos enfrentamos al momento de hacer este tipo de filtrado, ¿no? No sé si se acuerdan cuando nosotros pues filtramos la sinusoide, vimos unos ciclos, vemos cómo de repente aumentando el número de ciclos pues obtenemos un mejor resultado. Lo importante de esto, muchachos, es tener en cuenta de dónde a dónde va la máscara. O sea, ya el problema se convierte en un problema de indexación. Este for o ese while que nosotros escribimos, ese i, hay que delimitarlo bien. Hay que delimitar bien el inicio y el final del recorrido de la máscara. ¿Para qué? Para que la máscara no se salga, ya sea del vector o ya sea de la matriz. Porque ahí es donde ocurre el error. Si yo obligo a MATLAB a que me manipule un elemento que está fuera de la matriz o fuera del vector, eso me va a dar error. Y si yo no estoy haciendo las cosas ordenadamente, pues se me complica la cosa y no logro colocar el programa a funcionar, no logro que el código haga lo que yo quiera. O sea, ahí es donde viene pues la magia de MATLAB, ¿no? Hay que reconocer bien o hay que conocer de manera precisa de dónde a dónde va la máscara. Entonces, para ello, pues, les pongo un ejemplito práctico. Tenemos un vector que bien puede ser una señal como la que vimos, ¿no? La sinusoide ruidosa. Y yo defino allí, pues, una máscara, ¿no? En este caso, yo supongo una máscara de 3 elementos. Entonces, ¿qué va a hacer la máscara? Como les dije, la máscara simplemente es tomar cierta cantidad de elementos de la propia señal y manipularlo. En este caso, mi máscara es de 3 elementos. Entonces, yo coloco mi máscara al inicio del vector, es decir, él me va a agarrar los 3 primeros elementos de ese vector. Y suponiendo que yo quiero hacer un filtrado promedio, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo saco el promedio
de esos elementos, 3, 5 y 2, lo divido entre el número de elementos y obtengo 3.33. Entonces, ese va a ser el primer elemento de mi vector, vamos a decirlo así, el vector filtrado, ¿sí? Ese va a ser lo que yo llamo el primer elemento de mi nuevo vector, o del vector resultante, o del vector que resulta del filtrado. ¿Qué es lo que hago yo? Listo. Ahora yo hago eso, yo ruedo la máscara, una posición, y entonces eso me cambia los elementos. Eso va cambiando los elementos que yo voy teniendo. O sea, ahora tengo 5, 2 y 1. Nuevamente, yo veo como lo que yo estoy haciendo es un filtrado promedio. Saco el promedio de esos elementos y obtengo un valor, ¿no? En este caso, bueno, 267 redondeado me da 2.7. Paso siguiente, ruedo la máscara a otra posición, obtengo esos 3 elementos que están allí y nuevamente saco el promedio, ¿ok? Eso va indefinidamente hasta qué, hasta que yo recorro todo el vector. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces puedo aplicar yo esa máscara sobre la señal? ¿Cuántas veces yo coloco la máscara y voy, digamos, haciendo ese recorrido? ¿Quién me puede decir a través de ese ejemplo y extrapolando ese ejemplo, cuántas veces puedo yo aplicar esa máscara sobre la señal o sobre ese vector sin salirme yo de ese vector? A ver, ¿quién me puede decir? Ahí tenemos algo por el chat, a ver. 10 dice Santiago. A ver, ¿quién da más? 10. Fernando también dice 10. Por ahí dijeron 10. Unos me dicen en total de elementos dividido en 3. Ese está interesante. Fíjate, nosotros podríamos hacer ese recorrido de forma manual, ¿no? Básicamente. En este caso, cuando yo tengo un vector, fíjate, el vector en este caso tiene 12 elementos. Y mi máscara tiene 3. Y pues sí, los que respondieron que eran 10 veces, tienen razón. Son 10 veces lo que el número de, digamos que yo puedo aplicarla, o la cantidad de veces que yo puedo aplicar esa máscara sobre la señal. Ok, creo que de hecho la respuesta la tengo yo por acá. Sí, efectivamente son 10. Ok. Ahora fíjate, vamos a cambiarles la seña a ver. Ahora tengo la máscara de 5 elementos. La pregunta es la misma. ¿Cuántas veces puedo yo aplicar la máscara sobre ese vector sin salirme del vector? A ver. Ahí respondieron ya. Vamos a revisar el chat a ver. Dicen 8. Bueno, está bien. Tan claro. Sí, efectivamente, pues son 8. ¿Ok? Y si, por ejemplo, tengo nuevamente mi máscara de 3, pero el vector ahora tiene 9 elementos, ¿cuántas veces puedo aplicar yo la máscara sobre ese vector sin salirme 7. de él? 7. Esto fue instantáneo, ¿no? Bueno, muchachos, ¿están claros? ¿Sí? Efectivamente. Déjame cuidar aquí Son 7. 7 veces. Entonces, ya ustedes, bueno, con la rapidez que respondieron, yo creo que ya tienen una idea de hacia dónde vamos y ya podemos incluso sacar como una expresión, una fórmula, ¿ok? Una expresión general para obtener el número de veces que se puede aplicar la máscara sobre el vector sin salirnos de ese vector. Ahora, ¿quién me diría cómo es esa expresión? Así, en modo, digamos, hablado. Así es como está allí.
¿Cómo expresamos eso que hicimos con números aquí de una forma general? Para ya tener la manera general de determinar eso. Porque todo el mundo respondió rapidito. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué se basaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Se pusieron así manualmente a recorrer la máscara? Bueno, no creo. Con dedos. ¿Cómo? O sea, yo lo hice con los dedos. O sea, yo conté el Con los número dedos. de la máscara así hasta el límite. Pues en ese caso la máscara era 3, pues 3 números anteriores, hasta ahí llega. Ya, pero entonces, ahora sin usar los dedos, porque ahora te lo estoy preguntando a modo general, ¿cuál sería como la ley? ¿Cuál sería la regla general que podemos aplicar para que, teniendo la longitud del vector y teniendo la longitud de la máscara, cómo podría yo determinar el número de veces que yo puedo aplicar esa máscara sin salirme del vector? Ahí lo tienen, bueno, y ya varios. Sí, bueno, Santiago y Kevin sí están en lo correcto. A Fernando le faltó sumarle 1. Es así. Básicamente es lo que dijeron, sería la longitud del vector menos la longitud de la máscara más 1. Y eso lo podemos verificar en los casos anteriores. ¿Ok? Cuando teníamos un vector de 2 y la máscara es 3, pues hacemos esa suma. Obtenemos para los otros casos. 2 elementos menos una máscara de 5, eso da 8 veces puedo aplicar yo esa máscara. Y un vector de 9 con una máscara ¿Aló? ¿Me oyen? Señora, eso ya. Justo se cayó el internet aquí en mi casa. Pero bueno, ya. No sé, bueno, creo que quedamos acá, ¿no? Básicamente ya descubrimos la ley Profe, no está muy o bien la pantalla. la Ya, regla ya, ya. general. Ajá, ya ahorita la comparto. Mira, aquí está, ¿no? Esa es la regla general para, para nosotros poder establecer de dónde a dónde va la máscara. Y muchachos, para entonces nosotros poder hacer ese recorrido, ¿ok? Déjame colocarlo otra vez aquí. Para hacer ese recorrido y que cuando nosotros lo implementemos, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la implementación en MATLAB de esa ley, a ver cómo nos va, para luego extrapolar ese resultado y poder aplicarlo directamente a la práctica. Bien, a la nueva práctica que ya está en el Classroom. Bien, entonces fíjate, vamos a... Sí, entonces bueno, fíjense, yo dejé de compartir ahí un ratito, déjame volver a compartir otra vez. Ok, listo. Entonces, muchachos, aquí la idea es, bueno, fíjate, cuando nosotros queremos implementarlo, ahí viene la pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un for y yo quiero eh, hacer ese recorrido, o mejor dicho, vamos a trabajarlo directamente en el MATLAB ya. Ya vimos lo que queríamos ver, vamos a hacer el ejercicio aquí en MATLAB, ¿no? Yo creo que ahí están viendo la ventana de comandos. Volvamos entonces con el ejemplito de la figura de la función seno. Vamos a crear un vector de tiempos de menos 20 con un paso de 0.01 a 20. Ponemos punto y coma para que no se nos llene la ventana de comandos de basura. Y aquí está, tenemos un vector, si ven el workspace, tenemos un vector de 4001 elementos. Vamos a obtener, pues facilito, el seno de ese
de ese vector, ¿cierto? Y bueno, hagamos la gráfica, ¿no? Solo para verificar que estamos bien. A ver si tenemos suficiente resolución, pues yo creo que sí. Listo. Ahí tenemos la función seno, aplicado entre menos 20 y 20. Y ahora vamos a hacer, esto también lo aprendimos a hacer, vamos a añadirle ruido a eso. Pongamos una función nueva llamada R, pongámosle ruido gaussiano blanco, eso es AWGN. Y pongamos la función, nuestra Y, evaluemos una coeficiente de señalar ruido igual a 20, que es bastante. Vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 40, no le pongamos tanto. Y ahí creamos una ruidosa. Entonces ahora vamos a graficar ambas. Vamos a graficar el vector de tiempo, vamos a graficar la función, vamos a hacer una cosa, voy a graficar la ruidosa primero, para que se vea. Le voy a dar, yo creo que este formato ayuda mucho, puntitos de color rojo. Y luego otra vez el vector T, el vector Y, el original, y le voy a dar color negro. Creo que así se ve bien. O vamos incluso a darle un ancho de línea un poco más grande, en vez de 1, 2. Y listo. A ver cómo nos quedó eso. Ah, con 40 no hay mucho ruido. Ah, entonces sí tenía que haberla dejado en 20. No se ve mucho ruido. Bueno, ok, cerramos eso, no hay problema. Y repetimos el comando, pero en lugar de darle 40, pongámosle 20. Vamos a ponerle más ruido entonces. Nunca pensé que se veía tan poquito. Y ahora sí podamos graficar. Eso sí, ahora sí está mejor. Entonces, fíjense, vamos a aplicar eso que vimos ahorita en las diapositivas. Ese filtrado promedio. A ver cómo nos queda la señal filtrada, esta ruidosa filtrada. Entonces, fíjate. Vamos a implementarlo aquí directamente, no sin necesidad de hacer un script. Creo que eso es un comando muy poco. Es lo que yo quiero, que delimitemos el barrido de la máscara. Ya sabemos que entonces probemos con una máscara de 3 elementos. Eso quiere decir que esa máscara va a recorrer este vector de 4001 elementos. ¿Cuántas veces? Pues sería los 4001 menos los 3 más los 1. ¿Ok? En teoría, pues 3999 veces. Y entonces eso nos da una idea de cómo nosotros colocar los límites. Ahora yo quiero hacer ese filtrado promedio de la señal utilizando una máscara, supongamos, de 3 elementos, el caso más sencillo. Entonces yo coloco mi for i igual 1, ¿hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde yo terminaría? ¿Quién me dice? ¿De dónde a dónde va ese i? ¿De dónde a dónde cuenta? Alguien se manifestó ahí. Vamos a ver. A 4001 dice Catalina. Pues no es así, Catalina. Piénsate, acuérdate que tú tienes una máscara de 3 elementos. Tú quieres que esa máscara no se te salga de esos 4001 elementos. Ahí es donde tienen que recordar lo que vimos con las diapositivas. Va hasta 3999. Exactamente, eso. Entonces yo coloco aquí length de mi vector, en este caso el que yo quiero filtrar, menos pues la longitud de la máscara, que en este caso es 3, más 1. ¿Ok? Ese es el límite, porque precisamente ese for se va a ejecutar 3909 veces. Y es lo que yo obtengo de esta operación que también se dedujo con las diapositivas, ¿sí? Bueno, listo, entonces, ¿qué yo hago? Yo construyo una nueva señal, voy a llamarla F de filtrada, con el promedio. Entonces yo obtengo el promedio de la ruidosa, el elemento I, hasta el elemento I más 2. Eso me va a permitir hacer una máscara de 3 elementos, ¿cierto?
Min es la función que me permite obtener el promedio. Y yo voy a obtener, esto es el segmento primero, desde el primer elemento, ¿hasta cuándo? Hasta el tercero, para ir un igual a 1. Y así yo voy barriendo hasta el final, ¿sí? De hecho, ahí nosotros podemos, ahí yo lo hice directo, nosotros podemos decir, bueno, mira, esta es la longitud de la máscara, menos 1, porque eso es lo que va a evitar que yo me salga de la regla. Aquí sí le pongo un punto y coma, porque si no, pues se me va a poner la cosa mal. Y ya, yo creo que con eso ya, ahí construyo una nueva señal F. Listo, ahí está. Y fíjate el valor con el que termina ahí. ¿Se dan cuenta? 3.999. Es precisamente lo que nosotros, pues, estipulamos. Ahora vamos a ver cómo queda esa señal. Vamos a volver con el plot. Y esta vez vamos a graficar, aunque aquí vamos a tener un problema porque obviamente no tenemos los mismos elementos. Entonces, vamos a hacer primero una cosa. Vamos a restarle a tanto a Y, que es mi señal original, como a R, dos elementos, para que queden también con 3.999. Fíjate, vamos a hacer así. A Y, vamos a ponerle Y2, asigno Y1 a N-2. Y aquí tengo, en el workspace, tengo ya mi vector Y recortado. Vamos a hacer lo mismo con el ruidoso. Listo. Vamos a ver si ahora sí entonces no funciona. Tengo T. Ah, pues me falta T también. Tengo que hacer un T recortado. Y es para graficar las tres. Vamos a graficar las tres señales al mismo tiempo. La original, la ruidosa y la que filtré. A ver cómo nos queda. A ver cómo nos queda eso. Ahora sí. Entonces, a este plot que ya tenemos en memoria, le cargamos una nueva señal para hacer los cambios. Este sería T2, este sería R2, T2, T2. Y finalmente, F. Vamos a darle un color. Le damos un color. Ah, pues vamos a darle el color de por defecto a ver cómo nos queda. Hay una señal allí. Algo no salió bien. Ya. Ah, porque yo puse F. Claro. Ah, ya sé lo que pasó. Yo grabé fue un vector, no grabé fue un escalar, no grabé un vector. Como yo lo que quiero es un vector, muchachos, aquí en este comando, ahí no va F, ahí va FI. Es un vector lo que yo estoy grabando. Entonces ahora sí, listo. Tengo un vector y ahora sí hago el plot, a ver. Listo, ahora sí. Pues la filtrada es la azul, la ruidosa es la roja, la original, y la negra, pues que no se ve, es la que está abajo. Pero ahí se ven, ahí yo creo que se ven las tres. Entonces fíjate cómo baja un poquito el nivel de ruido de la señal original, pero al mismo tiempo, pues la señal filtrada, pues no es que queda muy bien. Vamos a hacer una prueba, vamos a incrementar las dimensiones de esa máscara a ver qué pasa. Pongámosle, vamos a crear primero una variable, un máscara, igual 5. Siempre tiene que ser un número impar, ¿ok? Siempre. Pues es la manera más cómoda de trabajar. Entonces ahora el ciclo que tenemos con el for lo implementamos de la siguiente manera. Ponemos aquí num máscara, donde iba 3, ponemos num máscara. Y también acá.
Y ahí tenemos ya una manera generalizada de recorrer nuestro algoritmo. Listo, corremos eso. Y ya. Ok. Y vamos a graficar ahora. Otra vez a ver cómo cambió. Pues esta vez le vamos a poner una leyenda. Vamos a invertir aquí el orden un ratico porque pues, no me gusta cómo se ve acá. Vamos a poner esto así. Esto que me falta una coma acá. Y aquí sobra una. Listo, yo quiero que se vea la original primero. Y ley, entonces ponemos, primero es la ruidosa, luego la filtrada, y luego la original. ¿Ok? Pues yo creo que ya está bien. Vamos a ver. Sí, listo, aquí se ve, porque como ya grafiqué la original sobre la otra, pues. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en un ciclo solamente, como para verlo en detalle. Y ahí está. Entonces, fíjate cómo, pues, con el promediado, con ese filtrado promedio, pues el nivel de ruido baja notablemente. Pero pues todavía pues hay cierto ruido, ¿no? Se parece un poquito, de hecho, a la función, a la función filtro 1. No sé si se acuerdan cuando lo hicimos con la función seno, que evaluamos filtro 1 y filtro 2. Y de hecho que lo usamos para la primera práctica. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, podemos seguir aumentando la dimensión de la máscara. Vamos a ver. Pongámosle máscara, pongámosle 11, un número más o menos grande. Y implementemos el for nuevamente. Listo, ya se filtró. Y grafiquemos otra vez. Pues ahí ya bajó un poquito, ¿no? Ahí sí se ve una diferencia notable. Ya bajó considerablemente el ruido de la señal, pero fíjate que sigue, pues, se deforma bastante y de hecho que hay hasta un leve desfase con respecto a la señal original. ¿Sí? Esa es una operación. Nosotros podemos, no lo que te digo, ahí estamos usando filtrado promedio. Nosotros podemos también utilizar otra técnica, eh, por ejemplo, median, para realizar el filtrado. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a borrar un poquito la ventana de comandos y vamos a ver el ciclo, ¿no? Aquí yo, en lugar de usar mean, que es promedio, vamos a usar median, que es la mediana. ¿Ok? Listo. Vamos a volver a graficar. A ver qué tal. Pues yo creo que queda mejor con la otra, pero fíjate, aquí lo podemos ver. Pero obviamente no son perfectos los filtros, se disminuye un poco el nivel de ruido, pero la señal se distorsiona también y pues ahí es donde uno evalúa, ¿no? Ahí es donde uno hace la evaluación del filtro, ¿sí? Entonces, a ver, muchachos, ¿eso quedó claro? Porque ¿cuál es la idea ahora? La idea es que utilizando este conocimiento, implementen ahora en 2 dimensiones, es decir, ahora no va a ser un vector, sino que va a ser una matriz, que en este caso es nuestra imagen. La idea es que implementen este tipo de filtro, un filtrado promedio y un filtrado por mediana. O sea, ahí está la guía, ahora sí ya está el archivo correcto, ahí está la guía
para la realización de la práctica, pues hay un marco teórico breve y les explican cómo es el filtro de mediana, qué es lo que hace. Y el objetivo ahorita es que ustedes sean capaces de eh, elaborar un script, un programa, un código que implemente dos funciones. Fíjense bien, ustedes tienen que crear estos filtros a manera de función. ¿Se acuerdan cómo era la función, no? Con parámetros de entrada, parámetros de salida, facilito. El único va a tener, cada función va a tener dos parámetros de entrada, muchachos. La imagen, obviamente, la imagen que quieren filtrar y las dimensiones de la máscara, porque la idea es esa. La idea es que el programita que ustedes van a hacer contenga dos funciones, tanto promedio como mediana, y que le preguntes al usuario, bueno, mira, ¿cuál es la dimensión que tú quieres de la máscara? Y yo les doy una imagen que se llama cameraman ruidosa. Y la idea básicamente es que logra la filtren, que utilicen ambos filtros para hacer el filtrado. Entonces, fíjate, aquí está la imagen cameraman noise, tiene ruido sal y pimienta, como les dije, pues un patrón aleatorio de puntitos blancos y negros, pues los blancos representan la sal y los negritos la pimienta. Y entonces, ustedes deben, bueno, primero preguntarle al usuario qué tamaño debe tener la máscara, ¿no? Si, por ejemplo, yo introduzco un número par, pues él automáticamente debe negarme la entrada diciendo, mira, entrada inválida, tú tienes que introducir un número par, ¿correcto? Un número impar, perdón. Entonces yo uso, por ejemplo, bueno, el más pequeñito, ¿no? El 3. Es la máscara más pequeña, pero en este caso estoy aplicando una matriz. Fíjate, a los que me preguntan, bueno, pero ¿y qué debe dar, profe? Bueno, debe dar algo así. Este es el resultado del filtro promedio y este es el resultado del filtro de mediano. Ya que todavía queda algún ruido y la imagen pues se va deformando. Si usted ejecuta, obviamente tarda un poco más, pero ahí se ve. Fíjate cómo queda. Fíjate cómo queda. A la izquierda el filtro promedio y a la derecha el filtro de mediana. A medida que van aumentando el número de la máscara, porque claro, aquí ya no tengo ruido, aquí ya no tengo puntitos blancos ni negros, pero perdí total nitidez de la imagen. Y aquí, bueno, ni se diga, ¿no? Parece como si yo la estuviese viendo a través de una gasa, de un entramado o algo así. Pero eso es lo que, digamos, deben ustedes realizar. Esa es, muchachos, la práctica para hoy. ¿Ok? ¿Ha quedado claro eso? Pues lean allí el enunciado y lo tienen. Ahí está pues toda la explicación de lo que hay que hacer. Si hay alguna duda, pues obviamente pues pregunten. Este es el momento de preguntar, este es el espacio. Calificable. ¿Cómo? ¿Tiene nota? Claro. Pues, a ver, aquí dice, en el enunciado de la práctica, primerito dice valor 15%. Es decir, esa es la mitad del corte. La otra mitad, porque ya nosotros hemos trabajado. ¿Ok? ¿Es solito, profe? No, pues ¿Sin parejas? como ustedes están, no, como ustedes están organizados, pues en pareja. O si, Oh, o si ok. quieren trabajar solo, pues trabajen solo, pues no hay lío, ¿no? Pero no, pueden trabajar, pues es una práctica de laboratorio. Y recuerden cumplir con todos los objetivos. Mira, ahí está, ¿no? Ahí está todo.
Ya la imagen se la di, aquí hay una definición de lo que es el filtro de mediana, pues es lo que hicimos con el vectorcito, pero ahora lo van a implementar en matriz, entonces acuérdate que ahora tienes que implementar dos bucles, uno dentro del otro. Pero fíjate que el procedimiento es bien sencillo. El truco es que el script lo deben crear y deben invocar allí funciones. Esas funciones obviamente ustedes también las creen, para que aprendan a trabajar con funciones, no tengan todo en un mismo script, sino que hagan funciones y desde otro script, desde un tercer script, llamen a esas dos funciones, una que se llama filtro promedio y la otra que se llama filtro mediano. Y siempre preguntándole al usuario, pues bueno, mira, ¿de qué tamaño quieres la máscara? Y ya, así como ocurre en el ejemplo, así como lo tengo yo implementada, pues tú llamas pues yo la llamé práctica 2 y Zoom. Yo le pongo, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner un número grosero, 23. Es una grosería, pero bueno, para que vea más o menos cómo se debe comportar la cosa. Bueno, ahí está. Esto es lo que dio en filtro promedio y esto es lo que dio usando un filtro de mediana con una máscara de 23 por 23. ¿Sí? Bueno, entonces eso, muchachos. No sé, ¿alguna pregunta? Obviamente es un ejercicio evaluado, de hecho, el segundo del corte. ¿La hora de la entrega cuál es, profe? Bueno, pues vamos a ver cómo nos va hoy. Si podemos terminarlo en la hora de clase, bien. Si no, pues tenemos chance hasta la semana que viene. ¿Ok? Pero las entregas pues se van a hacer, pues vamos a hacerlo tipo examen en ese aspecto, ¿no? Que vamos a decir que la entrega sea en la hora de clase e incluso pues allí también me muestran el código y me lo sustentan y así. ¿Ok? Léanse bien el enunciado, si hay algo que no queda claro, pues lo preguntan, aprovechemos este espacio para aclarar esas dudas. Profe, Dígame. ¿cómo así sustentar? ¿Hay que hacerle una breve exposición del código o solamente con el script? Pues no es ponerme el código como tal, pero pues mostrar el código, yo para eso necesito que pues compartan la pantalla conmigo y yo ver su código allí, bueno, yo de repente le puedo hacer un par de preguntas sobre eso y pues ustedes deben estar en capacidad de responder esas preguntas. ¿Sí? Ok, ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces, let's get to work, a trabajar. Ok. Igual, cualquier pregunta, pues yo voy a estar acá. Eh, la idea es que aprovechemos este espacio al máximo, ¿no? Si por casualidad pues se acaba la sesión y no han terminado, no hay problema. O sea, la siguiente continuamos y ahí sí ya pues ya es el momento de concretar la entrega. Me puede mandar el código al Classroom como hicieron algunos para la última práctica y bueno, ya después ahí